Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy quería generar un pequeño video que lo hemos realizado como material adicional para explicar un poquito algunos temas del programa, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer, o les voy a hacer como para ayudarles a ustedes en la parte de todo lo que es el gobierno nacional, vamos a hacer una lectura acompañada de un texto que ustedes tienen, que ahora se los voy a compartir. A ver. Bueno, espero que se esté viendo acá el texto, ¿sí? El texto es Organización del Estado y de la Administración Pública Nacional. Este texto yo se los he dado a ustedes para que lo trabajen. Pueden trabajarlo por aquí o pueden trabajarlo directamente por la Constitución Nacional, ¿sí? Pero bueno, quería hacer esta lectura acompañada para ayudarles a ustedes a, de alguna manera, a interpretar esto que hemos trabajado en clase, que es cómo se estructura el gobierno nacional. Este texto es del año 2014, por lo cual ustedes van a encontrar que está desactualizado en lo referente a la estructura ya interna de los tres poderes, pero no obstante ello nos parece que bueno, es como un esquemita que hay con respecto a lo que venimos planteando de poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿sí? Bueno, como nosotros decíamos en otro momento, la estructuración del gobierno nacional, según la Constitución Nacional, es de alguna manera tripartita, ¿no? O tres órganos, como establecen algunos autores, órgano legislativo, órgano ejecutivo y órgano judicial, y aparte está el Ministerio Público, que ya vamos a ver la función que tiene, pero el Ministerio Público no está en todas las provincias como separado del Poder Judicial, sino que en algunas forma parte del Poder Judicial de la Nación. El caso ya lo vamos a ir estudiando, ¿sí? Bueno, esta lectura acompañada básicamente es hacerles algunas reflexiones respecto al texto para que cuando ustedes vayan a leerlo puedan tener mayores elementos para ir enfocándolo, ¿sí? En primer lugar vamos a hablar del órgano legislativo o el poder legislativo, ¿no es cierto? Bueno, sus funciones son variadas, pero básicamente tiene a su cargo todo lo que es la sanción de los proyectos de ley. Proyectos de ley que nosotros ya hemos planteado que pueden ser iniciador, ya sea el Poder Ejecutivo, los mismos legisladores de ambas cámaras pueden ser iniciadores de proyectos legislativos, y también en la Constitución del año 94 aparecen formas nuevas como son la iniciativa popular, pero esa ya la vamos a explicar en otro momento. ¿Cuál es la obligación del Poder Legislativo, órgano legislativo? Básicamente sancionar las normas, ¿no es cierto?, que van a regir todo tipo de normas que rigen en el Estado o en la Nación Argentina, que tengan jurisdicción nacional. También sanciona todo lo que tenga que ver después a leyes que involucre el funcionamiento, ya sea, digamos, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, siempre se requieren esas normas también. Por otra parte, otro tipo de normas, que ya lo vamos a ver con posterioridad, tienen que ver a los órganos de control. El legislador, al crear, ¿no es cierto?, de alguna manera, la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, también crea órganos que controlen, digamos, si bien hemos dicho que hay mecanismos de pesos y contrapesos entre los poderes, facultades exclusivas y que no pueden ser realizadas por otro órgano, más allá de esos controles interorgánicos que podríamos decir, también tenemos órganos específicos de control, como vamos a ver posteriormente, que es la Auditoría General de la Nación, que es un órgano de control, básicamente, de la acción del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho en clases, es un órgano, el órgano legislativo,
es bicameral, que significa bicameral, que tiene 2 cámaras, y que están pensadas con criterios diferentes, ¿no? La Cámara de Diputados está pensada como una representación de tipo más cuantitativa, es decir, en función de la cantidad de habitantes que tiene cada provincia, y va a representar al pueblo de la nación argentina. Una provincia que tiene pocos habitantes tendrá pocos legisladores, una más grande tiene mayor cantidad de legisladores. Eso por un lado. Y una Cámara de Senadores que representa a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, que se asemejan, digamos, sus competencias y atribuciones a las de otras provincias, y es una cámara que está pensada, es la denominada Cámara Alta, es la cámara más importante de las dos, si bien las dos son muy importantes, es la cámara que de alguna manera representa el espíritu federal que tiene la nación argentina. Es una cámara que la representación de cada cámara está en pie de igualdad. Allí ya no es la representación cuantitativa, sino que la representación es igual para todas las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Ya vamos a ver que son 3 legisladores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría de esa provincia o de la Ciudad Autónoma. Dentro de la organización del Congreso, del órgano legislativo, vamos a ver 2 órganos, que eso los vamos a ver en otra clase, que son estos órganos de control, 2 que están en la órbita del Poder Legislativo, que es la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Y hay un tercer órgano, pero que está en la órbita del Ejecutivo, que es la Sindicatura General de la Nación. Eso lo vamos a ver con posterioridad, ¿sí? Básicamente es como para que nos quede de alguna manera una lectura, como decía, acompañada del texto. Con respecto a las atribuciones, bueno, corresponden a las que están establecidas en el artículo 75, ¿no es cierto?, de la Constitución Nacional. Les sugiero leerlos con detenimiento, porque cada una de esas funciones realmente son significativas, son contundentes, y nos va a demostrar todo el poder que tiene el órgano legislativo respecto de del esquema institucional. A ver, ¿dónde está esto? Estamos tratando de ver. Estoy tratando de ver si esto está grabándose. No, sí se está grabando. En teoría se está grabando. Bueno, ya nos daremos cuenta en un rato más. Con respecto a las atribuciones del Poder Legislativo, muchas atribuciones, yo voy a hacer hincapié en algunas de ellas, ¿no es cierto?, que me parecen muy importantes. Todo lo que es el financiamiento de la nación argentina, como ya lo planteamos en clase, se realiza a través de una gran ley, que es la ley de presupuesto anual. ¿Qué es la ley de presupuesto anual? Es un proyecto que manda el Poder Ejecutivo al Legislativo con el objeto de que se establezcan, de alguna manera, y se aprueben todo el proyecto de inversión anual que va a ser de los recursos que va a tener para trabajar, y también de las inversiones. Algunos le llaman gastos en distintos tipos de partidas, hacia educación, salud, obras, etc. Esa es una de las leyes más importantes. Pero como esa, o tanto más importante, tiene que ver con la norma específica que es para lo que se denomina la coparticipación federal. ¿Qué es esto? En el Estado Nacional se recaudan impuestos, son los recursos de donde surgen los recursos de las provincias. Esos recursos básicamente son los que se cobran a través de los impuestos nacionales. Ejemplo, IVA, impuesto al valor agregado, que lo compramos y lo cobra el Estado Nacional cada vez que compramos un bien, un litro de leche en el supermercado, un auto, un servicio, los intereses de la tarjeta de crédito, el gas, la luz, por todos esos elementos se cobra el impuesto al valor agregado. Ese impuesto lo cobramos
mejor dicho, lo pagamos todos los ciudadanos argentinos, indistintamente de nuestra condición social, ¿no? Una de las cuestiones y críticas que se hacen al tema de los impuestos es que no es un impuesto que sea proporcional, sino que es un impuesto que todo el mundo lo cobra. Pero bueno, eso y otros impuestos más, como es el impuesto a las ganancias, impuestos de sellos, por ejemplo, ahora se ha creado hace poco una renta extraordinaria a las ganancias extraordinarias, son todos impuestos nacionales. Son distintos de los impuestos provinciales. Ya vamos a ver más adelante el caso de la provincia de Mendoza. Los impuestos provinciales son el impuesto inmobiliario, que es a la propiedad, el impuesto automotor, etc. Esos son provinciales, pero en el caso de los nacionales, los cobran, se forma una gran fondo de recursos nacionales, más todo lo que tenga que ver con, bueno, distintos tipos de impuestos, no vamos a entrar en ese tema ahora, y después se distribuyen con algún criterio de equidad en las provincias. Eso es lo que se llama la Ley de Coparticipación Federal, la coparticipación federal, que es una de las grandes atribuciones que tiene el Poder Legislativo. Y es donde generalmente están atrasados muchas veces los congresos, porque cuesta muchísimo llegar a un acuerdo acerca de estos recursos. Pero bueno, eso es uno de los más importantes. Todos los recursos aduaneros, etcétera, también se disponen y de alguna manera los tiene que, podríamos decir, los tiene que aprobar el Congreso de la Nación. Poder legislativo, Congreso de la Nación, lo vamos a usar acá como sinónimo, o órgano legislativo. Yo en general los enuncio de cualquiera de esas tres maneras, ¿sí? Bien, después, algunas de las otras atribuciones, que son muchas, disponer del uso y enajenación de las tierras de propiedad nacional. ¿Qué es esto? Existen tierras fiscales nacionales asociadas a, por ejemplo, hoy serían todos los terrenos que son lindantes, qué sé yo, por ejemplo, a los ferrocarriles que fueron abandonados, o lugares cerca de las fronteras, en la montaña, en la cordillera, o terrenos fiscales de organismos del ejército, o de algunos organismos nacionales. Bueno, en el caso de que quieran venderse, que quieran destinarse a otros fines, el Congreso Nacional el que tiene que aprobar a través de una ley el uso de esas tierras. Si no, no es posible hacerlo. Algo muy importante que lamentablemente en algunas oportunidades no se ha hecho, es que es el Congreso de la Nación el que tiene la competencia para hacer el arreglo de la deuda interna y la deuda externa de la nación argentina. Esta es una competencia exclusiva del Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo puede hacer todas las tramitaciones previas, todas las reuniones políticas, pero con los organismos internacionales, ya sea para pedir crédito o para, de alguna manera, hacer una renegociación de la deuda, como se está haciendo actualmente, o se ha hecho actualmente, pero siempre a la hora de pedir dineros dentro del Estado-Nación, el Poder Ejecutivo no lo puede hacer solo. Puede hacer, repito, puede hacer todas las tramitaciones previas, las reuniones políticas con los responsables de organismos, pero quien debe aprobar ese endeudamiento o no es el Congreso de la Nación Argentina. Es muy importante esto. ¿Por qué se hace así? Justamente para evitar los excesos que pudiesen producirse en el marco del Poder Ejecutivo Nacional, que haga podríamos decir, un exceso del ejercicio de su competencia y, no sé, genere un endeudamiento con un organismo externo, como puede ser el Fondo Monetario, el Club de París, el Banco Mundial, etcétera, sin apoyo del Congreso de la Nación. Entonces, bueno, la ley lo que está planteando, y la Constitución de 1853 plantea esto. Como sabemos, han habido algunas oportunidades que esto no se ha cumplido y nos ha llevado a situaciones muy complejas. Bien, después, ¿qué más? Ay, se me fue.
acá. Bueno, dictar todo tipo de códigos, civil, comercial, penal, minería, etc. Las leyes especiales referidas a trabajo, las condiciones laborales, es decir, todo lo que es la ley de contrato de trabajo, que establece todo lo que es el empleo, la situación laboral a nivel nacional, privado, perdón. Es una de las tantas normas que debe trabajar el Congreso de la Nación. Yo acá he marcado reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizando el respeto de la identidad de la posesión y la propiedad de la tierra. Igual, en la Argentina existen todavía muchos conflictos de tierras, ya sea en el norte, en el sur de la Argentina, vinculados a la propiedad de la tierra, vinculados a la propiedad de los primeros habitantes o pobladores, que eran nuestros pueblos originarios, y bueno, el poder asignar esas tierras, el poder reconocer esos derechos, el poder reconocer su existencia y poder asignarle, también es una competencia del Congreso Nacional que la ha ejercido en distintas oportunidades, ¿sí? Bueno, todo lo que tenga que ver con atribuciones para creación de tribunales inferiores, ya vamos a ver que todo el proceso de nombramiento de los jueces es compartido entre el Poder Ejecutivo Nacional, que va a proponerlos, y después el Congreso de la Nación. Ya vamos a ver qué Cámara trabaja en cada una de esas situaciones. Y después, todo lo que tenga que ver con, acá aparecen los controles nuevamente, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, situaciones de suma excepcionalidad, y esperemos que nunca se sucedan, que en el caso que, por ejemplo, la Argentina tuviese o se viera obligada a declarar la guerra a un país, esperemos que nunca pase, esta competencia tiene que ser autorizada por el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Justamente para evitar nuevamente este exceso de competencia que pueda darse desde el punto de vista del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que venga un presidente fuera de sí y quiera declarar la guerra o hacer la paz. Bueno, tiene que hacerlo a través del Congreso de la Nación. Y da después otras medidas también excepcionales que tiene que hacer el Congreso de la Nación, como en caso de conflicto en una provincia, como en el caso de una situación de violencia, etc. Es el Congreso Nacional el que tiene que disponer la intervención federal a una provincia, o a una ciudad, o a la ciudad de Buenos Aires. Solamente el Poder Ejecutivo lo puede hacer en el caso de que el Congreso no esté sesionando. Recordemos que el Congreso Nacional sesiona en dos maneras: periodo ordinario del 1 de marzo al 30 de noviembre, y después se abre un periodo extraordinario que se va a llevar a cabo, podríamos decirlo, con o por pedido del Poder Ejecutivo Nacional de todo, ¿no? Y con una agenda limitada a los temas que el gobierno nacional decida, ¿no? Entonces, si se trata de disponer una intervención federal, también es una competencia del Congreso de la Nación, que solamente puede ser, digamos, realizada por el Poder Ejecutivo cuando éste no esté sesionando, ¿no? Bueno, todas las facultades indelegables de legislar de todo tipo para que, de alguna manera, todas las normas tienen que garantizar igualdad real de oportunidades, trato, el proveer lo conducente a la prosperidad del país. Todas esas son cuestiones importantes que tiene que el Congreso de la Nación aprobar. Lo que decíamos, esto de la incompatibilidad de que un órgano realice funciones que hace otro órgano. Bueno, en el artículo 76 se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Legislativo, es decir, en el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿El Poder Ejecutivo puede sancionar leyes? No, de ninguna manera.
esa es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional. No puede ser. ¿Qué es lo que sí se genera como excepción? Que una excepción a esta regla, que es en el caso de que haya una situación de extrema gravedad, una situación de emergencia pública, es el Poder Ejecutivo puede, de alguna manera, hacer un ejercicio, digamos, legislativo, pero por cuestiones muy específicas, que es cuando realiza lo que se llaman los decretos de necesidad de urgencia. Eso lo hace como una situación excepcional y ante medidas de orden público y de emergencia pública. Nada más. Pero una vez que esto se realiza, a su vez después tiene que ser avalado en el Senado de la Nación. Ya lo vamos a ver después. Las leyes, de alguna manera, lean artículo 77, allí les va a explicar también cómo los proyectos en general pueden empezar las leyes en cualquiera de las dos cámaras, excepto que haya una especificación de cuál es la cámara iniciadora. En términos generales pueden ser o pueden iniciar por cualquiera de las dos cámaras, ¿sí? Bueno, hasta acá estas competencias generales, ay, que se me va el texto, competencias generales del Congreso de la Nación. Ya después vamos a ver específicamente cuáles son las atribuciones de una cámara y de otra. Bueno, ahora bien, ¿qué es la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa se le llama la Asamblea Legislativa la reunión conjunta de ambas cámaras, que sesiona en momentos especiales. ¿Cuándo específicamente? Cuando se hace el juramento del presidente y vice de la nación, ¿no es cierto? O cuando, por ejemplo, supónganse que hay un momento específico que es el inicio de las sesiones también, o alguna situación específica, allí se reúnen en asamblea ambas cámaras, pero si no, normalmente sesionan de modo separado, tienen hasta edificios, el Congreso de la Nación, oficinas separadas, pero existen algunas temáticas o momentos del proceso de generación de normas en las que se unen ambas cámaras a través de lo que se llaman comisiones bicamerales. Por ejemplo, si se va a tratar un tema de, qué sé yo, de educación, que va a ser común, bueno, se arma una comisión bicameral, es decir, una comisión integrada por legisladores de ambas cámaras, y van a sesionar de modo conjunta para de alguna manera analizar algunos temas. También puede ser para analizar algunos temas o para acortar los tiempos de discusión, etc. Bueno, después, bueno, esto ya lo vamos a ver enseguida en el órgano ejecutivo. La Cámara de Diputados, Cámara Baja, también denominada, está elegido por representantes, como dijimos, de todas las provincias, ¿sí? Inicialmente la Constitución planteaba de un diputado cada 33.000 habitantes, pero hoy ese número va modificándose en función de los censos. Hoy está alrededor de un diputado cada 180.000 habitantes, ¿sí? Bien. Atribuciones indelegables. Bueno, en primer lugar, nosotros habíamos hablado de la ley dijimos que cómo se iniciaban los proyectos de dos maneras. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, por iniciativa de cualquiera de los legisladores, y se agrega una tercera que es la iniciativa popular, que es de alguna manera la que establece el artículo 39 de la Constitución Nacional, que esto también es una modificación que surge con la nueva Constitución, que implica que los ciudadanos podemos llevar a cabo o presentar proyectos de ley siempre y cuando alcancemos un número del padrón electoral de ciudadanos
para hacerlo. Alcanzamos ese apoyo, esas firmas y se puede hacer. Y tiene que ser recepcionado por la Cámara de Diputados, ¿sí? Después es el que tiene que someter a consulta popular un proyecto de ley, en el caso que sea necesario. No todos los proyectos, digo, son proyectos específicos que se requiera, qué sé yo, algún laudo arbitral, algún conflicto limítrofe, alguna cuestión que se requiera. Bueno, ese es el proyecto que deba hacerse. En su momento algunos legisladores plantearon hacer cuando fue el tema, el debate a nivel nacional por el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que en lugar de votarse las cámaras, se hiciera una consulta popular. Obviamente esto no prosperó y fueron los mismos legisladores los que asumieron la responsabilidad que tienen de votar esa cuestión. Leyes sobre contribuciones, lo que hablábamos recién, reclutamiento de tropas. La Cámara de Diputados se transforma en la Cámara acusadora en caso de juicio político al presidente, vicepresidente, jefe de ministros, ministro del Poder y demás miembros de la Corte Suprema, se va a transformar en la Cámara acusadora, ¿no? En caso de juicio político. Y en la Cámara de Senadores, en ese caso, va a ser la que va a juzgar, ¿no? Para ver si procede o no el juicio político a una de estas autoridades y que tiene como consecuencia, podríamos decir, la destitución en el cargo. Bueno, con respecto a la organización interna de las cámaras, esto no es necesario que lo vean, porque es muy probable que algunas de esas, si bien algunas están, hay otras que esa estructuración del año 2014, ahora no la recomiendo estudiar porque es muy probable que haya modificado y a los fines de la materia nos excede ese nivel de detalle. Bueno, por último, la Cámara de Senadores, ¿sí? Ya lo dijimos que representaban a las provincias y la ciudad autónoma, son 72, 3 por provincias, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, o también se puede decir 1 por la primer minoría perdón, 2 por la primera minoría y 1 por la segunda. Es decir, en términos concretos, de los 3 legisladores, el partido más votado pone 2 legisladores y el que le sigue pone el tercer legislador. Eso es así. ¿En una provincia? No, eso es así en todas las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, es común. ¿Quién preside el Senado? Y acá viene todo un debate constitucional. Bueno, el que preside el Senado es el vicepresidente de la Nación Argentina. ¿Por qué digo un debate? Porque el vicepresidente no forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, sino que es el que tiene la tarea esencial de presidir el Senado, que es el órgano máximo, es decir, es el que tiene la menuda tarea de ayudar en todo lo que tenga que ver con la relación con las provincias, los proyectos, las negociaciones de presupuesto, todo es el órgano más importante. Después del Poder Ejecutivo Nacional, la Cámara de Senadores es sin duda el órgano más importante. Tan es así que ustedes van a ver allí generalmente exgobernadores, expresidentes, van a ver que es el órgano de negociación más fuerte que es la Cámara de Senadores de la Nación Argentina. Bueno, atribuciones estas y después las amplían ustedes. Básicamente las que son indelegables, esto que planteábamos recién, en caso de juicio político actúa como cámara juzgadora, podríamos decir. Autorizar al presidente para que declare el estado de sitio en uno o más puntos de la República en caso de ataque exterior. Cámara de origen en la ley sobre convenio de coparticipación federal de impuestos, lo que hablábamos hace un rato, y está muy bien que sea así. ¿Por qué? Porque en el primer lugar donde tienen que estar de acuerdo en cómo se distribuirá y con qué criterio se distribuye el dinero de la nación,
debe ser con las provincias, por eso está muy bien que sea a través de la facultad indelegable desde el Senado, ¿sí? Bueno, todos los... en el procedimiento de nombramiento de jueces, de embajadores, de canciller, todo lo que es a las autoridades que forman parte de la Cancillería a nivel nacional, digo, los jueces, los embajadores, plenipotenciarios, etc. Todos esos tienen que ser aprobados por el Senado de la Nación. También así todo lo que son los jueces de la Corte y los demás jueces de los tribunales inferiores federales, todo lo que es la justicia federal. Recordemos que la jurisdicción federal es el Congreso de la Nación y en el caso de los jueces provinciales, quienes deben prestar acuerdo para su nombramiento es la legislatura de la provincia. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver, la estructuración, cómo es, o la organización del gobierno provincial más adelante, ¿sí? Bueno, lo que decía recién, todos los encargados de negocio, embajadores, etc. También tiene que prestar acuerdo en la concesión de empleos o grados oficiales que se les va a dar a las Fuerzas Armadas, los rangos más avanzados, y en el caso de la declaración del estado de sitio en uno o varios puntos de la nación, porque hay conmoción interna, porque suponemos que hay una situación de violencia, de terrorismo, esperemos que no suceda nunca más estas cuestiones, es el Senado de la Nación el que debe habilitar al Poder Ejecutivo para llevar a cabo esas medidas y tomar esas medidas, ¿sí? Esperen que se me va. ¿Dónde está? A ver. Ahí están los links que ustedes pueden ir a visitar las páginas también de cada una de estas cámaras. Es importante que las revisen, que las vean, etc. Bueno, con respecto a la organización interna, tampoco, ni las comisiones, eso estaría bueno que las puedan leer, les den una leída como para que vean las temáticas que se trabajan. Hay muchísimas comisiones especiales permanentes sobre temas, no sé, aduaneros, y todo lo que implica el funcionamiento, digamos, de todo lo que es el gobierno nacional, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar, hay dos organismos, pero esto los vamos a ver en una próxima clase. Hasta acá podemos hablar de lo que es Poder Ejecutivo, perdón, Poder Legislativo Nacional, órgano legislativo, con sus principales competencias, atribuciones que tenemos hasta este momento, ¿sí?